La ira salada. Capítulo 1. La promesa del mar. Introducción al pueblo costero de Asturias, España. El pequeño pueblo de pescadores de Asturias se aferraba a la costa como una lapa a una roca. Sus casas, apiñadas unas contra otras, parecían susurrar historias de marinos y temporales, con fachadas de piedra desgastadas por el salitre y tejados de tejas rojizas que imitaban el color del atardecer sobre el Cantábrico. El aire, denso y húmedo, olía a sal, a algas y a pescado fresco, una fragancia que impregnaba cada rincón, cada callejuela empedrada, cada alma que allí habitaba. El puerto era el corazón palpitante del pueblo. Allí las embarcaciones de madera, pintadas de vivos colores, se balanceaban al ritmo suave de las olas, esperando el inicio de la temporada de pesca del atún rojo, la casea, el momento crucial que determinaba la prosperidad del año. Los aparejos, cuidadosamente enrollados, descansaban sobre los muelles, mientras las gaviotas, con su graznido estridente, vigilaban cualquier resto de carnaza. Mateo, un anciano de rostro curtido por el sol y la sal, contemplaba la escena con una mirada melancólica. Sus ojos, hundidos en profundas cuencas, parecían haber absorbido la inmensidad del océano, reflejando tanto su belleza como su implacable furia. Conocía el mar como la palma de su mano, había navegado en sus aguas desde niño, aprendiendo a leer sus señales, a respetar sus caprichos. Era un hombre de pocas palabras, pero su sabiduría era venerada por todos en el pueblo. Le llamaban el viejo lobo de mar, y sus consejos eran buscados por jóvenes y veteranos por igual. Se apoyaba en un bastón de madera de avellano, tallado con motivos marinos, que le servía de compañero en sus paseos matutinos por el puerto. Observaba el ir y venir de los pescadores, sus rostros marcados por la esperanza y la incertidumbre. Sabía de las dificultades que habían enfrentado en los últimos años, con capturas cada vez más escasas y precios fluctuantes. La crisis económica había golpeado duramente al pueblo, y la cacea se había convertido en una cuestión de supervivencia. Un coche deportivo rojo, reluciente bajo el sol, irrumpió en la tranquilidad del puerto, deteniéndose bruscamente frente a la taberna de Manolo. De él descendió Javier, un joven apuesto y elegante, con el cabello engominado y un traje de chaqueta impecable. Era el hijo del alcalde, un hombre ambicioso que había estudiado administración de empresas en la capital y regresaba al pueblo con ideas modernas y una visión renovada de la pesca. Javier irradiaba confianza y energía, una actitud que contrastaba con la atmósfera sombría que se respiraba en el pueblo. Saludó a los pescadores con una sonrisa forzada, mostrando una familiaridad que parecía impostada. Se acercó a Mateo, extendiéndole la mano con un gesto cordial. «Mateo, ¿cuánto tiempo?», exclamó Javier, con una voz resonante que llamaba la atención de los presentes. «Me alegra verte también». Mateo estrechó su mano con firmeza, pero su mirada permaneció seria y distante. «Javier», respondió Mateo con su voz grave y pausada, «bienvenido de nuevo al pueblo». «He vuelto para quedarme», afirmó Javier, con una sonrisa triunfal. «Tengo grandes planes para esta temporada. Vamos a modernizar la pesca, a aumentar las capturas y a revitalizar la economía del pueblo». «El mar no es una empresa, Javier», replicó Mateo con un tono de advertencia. «Es una fuerza de la naturaleza que merece respeto. No se puede manipular a nuestro antojo». «Esas son leyendas de viejos, Mateo», desestimó Javier con un ademán desdeñoso. «La tecnología nos permite pescar de manera más eficiente y sostenible. No hay nada que temer». Mateo suspiró, consciente de la obstinación del joven. Conocía bien su ambición, su deseo de destacar y de dejar su huella en el pueblo, pero temía que su arrogancia le impidiera ver los peligros que acechaban en las profundidades. «Recuerda la leyenda de la ira del mar, Javier», dijo Mateo, con un tono solemne. «El espíritu vengativo del océano castiga a aquellos que lo perturban. No juegues con fuerzas que no comprendes». Javier soltó una carcajada, restándole importancia a las palabras del anciano. «Esas son historias para asustar a los niños, Mateo», respondió Javier con una sonrisa burlona. «Yo confío en la ciencia y en la tecnología. Vamos a demostrar que la pesca puede ser rentable y sostenible». Se despidió de Mateo con un gesto displicente y se dirigió a la taberna, donde lo esperaban los pescadores más jóvenes y ambiciosos del pueblo. Mateo se quedó observando su figura alejarse, con una sensación de inquietud que le oprimía el pecho. Sabía que Javier estaba jugando con fuego y temía que las consecuencias fueran devastadoras.
El sol comenzaba a declinar sobre el horizonte, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rojizos. El mar, calmo y sereno, reflejaba la luz del atardecer, creando un espectáculo de belleza hipnótica. Pero Mateo no se dejaba engañar por su apariencia tranquila. Sabía que bajo la superficie se ocultaban fuerzas poderosas y misteriosas, capaces de desatar su furia en cualquier momento. La promesa del mar pendía sobre el pueblo como una espada de Damocles, un espejismo de prosperidad que podía desvanecerse en un instante. Mateo rezó en silencio para que la ambición desmedida de Javier no despertara la ira de las profundidades, para que el pueblo pudiera seguir viviendo en armonía con el océano, respetando sus leyes y honrando sus tradiciones, porque sabía en lo más profundo de su ser que el mar siempre reclama su deuda y que el precio de la codicia puede ser demasiado alto. La noche caía sobre el pueblo, envolviéndolo en un manto de sombras y silencio, mientras el eco de las palabras de Mateo resonaba en el aire. La ira del mar. Capítulo 2. Negocios arriesgados. El aroma salado del puerto se mezclaba ahora con un nuevo olor, acre y metálico, que crispaba la nariz de Mateo. Era el olor de la pólvora, un hedor que no pertenecía a la tradición de la cacea, a la danza paciente entre el hombre y el atún. Javier, con su sonrisa fácil y su labia persuasiva, había convencido a la mayoría de los pescadores. La promesa de una pesca abundante, de llenar las bodegas hasta rebosar, había silenciado las dudas y los temores ancestrales. Mateo vio cómo preparaban la dinamita, con una mezcla de admiración y repulsión. Los cartuchos, envueltos en papel encerado, parecían inofensivos, pero él sabía del poder destructivo que encerraban, un poder capaz de despertar a las fuerzas dormidas en las profundidades. «Vamos, Mateo, no te quedes ahí parado como un espantapájaros», gritó Javier desde una de las embarcaciones, su voz resonando en el puerto. «La temporada no espera a nadie. ¿O prefieres seguir pescando con caña mientras los demás se llenan los bolsillos?» Mateo negó con la cabeza, sintiendo un nudo en el estómago. «Javier, te lo ruego, no sigas con esto. El mar no es un almacén que se pueda saquear a voluntad. Tiene sus reglas, sus tiempos y su memoria». Javier se echó a reír, un sonido estridente que ahogó el murmullo de las olas. «Memoria. ¿Qué memoria va a tener el mar, abuelo? El mar es agua, nada más, y nosotros estamos aquí para aprovecharla». Otros pescadores, jóvenes en su mayoría, asintieron con entusiasmo. La ambición brillaba en sus ojos, eclipsando cualquier atisbo de prudencia. Necesitaban el dinero, las facturas apremiaban, y la pesca tradicional ya no daba para vivir. Javier les había ofrecido una solución rápida, un atajo hacia la prosperidad. Mateo se sintió impotente. Sus palabras, sus advertencias caían en saco roto. Era como intentar detener una avalancha con las manos desnudas. La codicia, como una marea negra, había inundado sus corazones, cegándolos ante el peligro. «Que cada uno haga lo que crea conveniente», murmuró Mateo, con la voz cargada de resignación, «pero que luego no se quejen cuando el mar les pase factura». Se alejó del puerto, sintiendo el peso de los años y la soledad de la razón. Subió por las estrechas calles empedradas del pueblo, buscando refugio en la tranquilidad de su hogar. Desde la ventana de su pequeña casa contempló cómo la flota zarpaba hacia alta mar, con Javier al frente, como un general victorioso. El sol brillaba con fuerza, pero Mateo sintió un escalofrío. El mar, bajo esa apariencia calma y serena, ocultaba una furia ancestral, una ira que pronto se desatarla sobre aquellos que osaban desafiar su poder. La primera explosión resonó como un trueno sordo, sacudiendo los cimientos del pueblo. Las ventanas vibraron, los perros aullaron despavoridos y las gaviotas alzaron el vuelo en un remolino caótico. Mateo cerró los ojos, con el corazón encogido. El silencio posterior fue aún más inquietante, un silencio preñado de presagios. Pasaron las horas, y la flota regresó al puerto, cargada hasta los topes de atunes rojos. La descarga fue frenética, un espectáculo de músculos tensos, gritos de júbilo y el brillo plateado de los peces recién capturados. Nunca antes habían visto una pesca tan abundante. La alegría era palpable, contagiosa. Javier, exultante, se acercó a Mateo con una sonrisa triunfal en los labios. «Tenías razón, abuelo. El mar nos ha recompensado con creces. Mira toda esta riqueza». Mateo contempló la escena con una mezcla de tristeza y desaprobación. Los atunes, amontonados en el muelle, yacían inertes, con los ojos vidriosos mirando al cielo. Eran víctimas de la ambición humana, sacrificados en el altar de la codicia. Riqueza,
preguntó Mateo con la voz apenas audible. ¿A qué precio, Javier? ¿A qué precio? Javier se encogió de hombros, restándole importancia a sus palabras. No te preocupes, abuelo. Unos pocos peces no van a enfadar al mar. Además, ahora todos vamos a tener dinero para vivir mejor. Pero Mateo sabía que no se trataba solo de peces. Se trataba del equilibrio, del respeto, de la armonía entre el hombre y la naturaleza. Javier, con su arrogancia y su desprecio por las tradiciones, había roto ese equilibrio, despertando a la bestia dormida en las profundidades. Al caer la noche, una fina niebla comenzó a cubrir el pueblo, envolviéndolo en un manto de misterio y desasosiego. El mar, normalmente bullicioso y parlanchín, permanecía en silencio, como conteniendo la respiración. Mateo salió a la playa, sintiendo la arena fría bajo sus pies descalzos. El aire olía a salitre y a algo más, algo indefinible, pero inquietante. Miró hacia el horizonte, donde las olas rompían con una fuerza inusual, creando una espuma blanquecina que parecía brillar en la oscuridad. Y entonces lo vio, un cardumen de atunes muertos flotando en la superficie del agua, meciéndose al ritmo de las olas. Cientos, miles de peces con los cuerpos hinchados y las bocas abiertas en un gesto silencioso de agonía. Mateo sintió un escalofrío por todo su cuerpo. La ira del mar, murmuró con la voz temblorosa. Ha comenzado. El espectáculo era dantesco, una advertencia macabra de lo que estaba por venir. La naturaleza, herida y ultrajada, comenzaba a reclamar su venganza. Y el pueblo, ciego y sordo ante sus señales, estaba a punto de pagar un precio muy alto por su codicia y su falta de respeto. Capítulo 3. Susurros de las profundidades, pequeños accidentes. Al principio, eso eran, casi insignificantes, atribuibles a la mala suerte, al descuido, una red que se rompía sin razón aparente durante la faena, liberando una parte de la preciada captura de vuelta a las profundidades. Un motor fuera borda que tosía y se apagaba en mitad de la bahía, dejando a un pescador a merced de la corriente hasta que otro barco lo remolcaba de vuelta a puerto. Cosas que pasaban, decían, pero que en la memoria colectiva del pueblo resonaban con un eco inquietante. Luego los accidentes se volvieron un poco más serios. Un marinero, resbalando inexplicablemente en la cubierta mojada, se hacía un corte profundo con un cuchillo de filetear. Nada que pusiera en riesgo su vida, pero lo suficientemente grave como para dejarlo fuera de juego durante unos días, privándolo de su parte del botín. Otro, al intentar arrancar el motor de su barca, recibía una descarga eléctrica que lo dejaba temblando y aturdido. En el puerto, las habladurías se intensificaron. En el bar de Manolo, entre chupitos de orujo y partidas de dominó, los pescadores intercambiaban miradas de soslayo, susurrando sobre una posible maldición, una señal de advertencia enviada desde las profundidades. Algunos recordaban las historias de sus abuelos, las leyendas de la ira del mar, y el castigo que esperaba a aquellos que osaban desafiar el poder del océano. Mateo observaba todo con creciente preocupación. Veía el miedo reflejado en los rostros curtidos de los pescadores, la tensión palpable que impregnaba el aire. Sabía que aquellos pequeños incidentes no eran meras coincidencias. Eran los primeros síntomas de una enfermedad más profunda, la manifestación física de la furia del mar. Decidió visitar al cura del pueblo, el padre Benito, un hombre anciano y sabio que conocía bien las tradiciones y supersticiones locales. La iglesia, con sus muros de piedra desgastados por el salitre y el repique constante de las campanas, ofrecía un refugio de paz en medio de la creciente inquietud. Padre, comenzó Mateo, con la voz cargada de preocupación, están pasando cosas extrañas en el pueblo, accidentes, averías, los pescadores están asustados. El padre Benito lo escuchó en silencio, con la mirada fija en el crucifijo de madera que colgaba sobre el altar. Cuando Mateo terminó de hablar, el cura suspiró profundamente. Mateo, dijo con voz suave, este pueblo siempre ha vivido en armonía con el mar, pero a veces olvidamos que el mar es una fuerza poderosa, capaz de dar y quitar. Las antiguas historias nos hablan del respeto que se le debe, de la necesidad de mantener el equilibrio. ¿Cree que la ira del mar se ha desatado, padre?, preguntó Mateo, con un hilo de esperanza en la voz. El cura Benito tardó en responder. No lo sé, hijo, pero sí sé que cuando el hombre abusa de la naturaleza, cuando la explota sin consideración, las consecuencias siempre son terribles. Rezaré por el pueblo, Mateo, y rezaré para que la cordura vuelva a reinar entre nosotros.
Mientras Mateo hablaba con el cura, Javier, ajeno a las crecientes preocupaciones, se reunía con algunos de los pescadores más jóvenes y ambiciosos. En el muelle, con la brisa marina azotando sus rostros, Javier intentaba calmar los ánimos y disipar los temores. «Vamos, hombres», decía con voz enérgica, «no podemos dejarnos llevar por supersticiones de viejas. Son solo accidentes, cosas que pasan. Tenemos que seguir pescando. La temporada es corta y hay mucho dinero en juego». Algunos de los pescadores parecían convencidos por las palabras de Javier. Otros, sin embargo, seguían mostrando dudas y recelo. La imagen de la red rota, del motor averiado, del marinero herido, seguía presente en sus mentes. Pero Javier se atrevió a preguntar uno de ellos, un joven llamado Pablo, ¿y si Mateo tiene razón? ¿Y si estamos provocando algo que no podemos controlar? Javier soltó una carcajada. Mateo es un viejo cascarrabias, Pablo. Vive anclado en el pasado. Nosotros tenemos que mirar hacia el futuro, aprovechar las oportunidades que se nos presentan, y ahora la oportunidad es pescar todo el atún que podamos. Esa noche, Javier tuvo un sueño perturbador. Se veía a sí mismo navegando en su barco, en medio de una oscuridad absoluta. Las olas eran gigantescas, amenazantes, y el viento aullaba con fuerza. De repente sintió una presencia extraña bajo el agua, algo oscuro y monstruoso que acechaba en las profundidades. Vio figuras deformes, tentáculos viscosos, ojos brillantes que lo observaban con una mirada fría y despiadada. Despertó sobresaltado, bañado en sudor, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Se levantó de la cama y se acercó a la ventana. La luna llena iluminaba la bahía, creando sombras fantasmales en el agua. El mar parecía tranquilo, en calma. Pero Javier sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Sabía que algo terrible estaba a punto de suceder. Al día siguiente, los incidentes continuaron. Un barco amaneció con las amarras misteriosamente cortadas, flotando a la deriva en la bahía. Otro sufrió una avería inexplicable en el sistema hidráulico, dejándolo inmovilizado en el puerto. La moral de los pescadores estaba por los suelos. Mateo, viendo la desesperación en los ojos de la gente, decidió tomar cartas en el asunto. Convocó una reunión en la plaza del pueblo, con la esperanza de que unidos pudieran encontrar una solución a la creciente crisis. La plaza se llenó de gente, pescadores, esposas, hijos, ancianos, todos acudieron a la llamada de Mateo, buscando respuestas y consuelo. «Hermanos», comenzó Mateo, con la voz resonante, «sabemos que algo terrible está sucediendo en nuestro pueblo. Los accidentes, las averías, el miedo, todo esto es una señal. Hemos ofendido al mar, hemos roto el equilibrio, debemos pedir perdón, debemos cambiar nuestra forma de actuar». Algunos de los pescadores asintieron con la cabeza mostrando su acuerdo con las palabras de Mateo. Otros, sin embargo, permanecieron en silencio, con la mirada fija en el suelo. «¿Y qué propones, Mateo?», preguntó Javier, con un tono desafiante. «¿Dejar de pescar, dejar que nuestras familias se mueran de hambre?» «No», respondió Mateo, «propongo volver a las antiguas costumbres, respetar el mar, pedir su perdón. Propongo dejar de usar explosivos, dejar de pescar de forma indiscriminada. Propongo volver a vivir en armonía con la naturaleza». Las palabras de Mateo generaron un intenso debate. Algunos pescadores se mostraron de acuerdo con sus propuestas, reconociendo la necesidad de cambiar su forma de actuar. Otros, sin embargo, se negaron a renunciar a la posibilidad de obtener grandes beneficios, argumentando que no podían permitirse el lujo de ser sentimentales. La reunión terminó sin llegar a un acuerdo. La división entre los pescadores era palpable y la tensión en el pueblo seguía aumentando. Esa noche, la familia de un pescador desaparecido durante una jornada de pesca nocturna organizó una vigilia en la playa. Con velas encendidas y rezos silenciosos esperaban un milagro, la aparición del cuerpo de su ser querido. El mar, sin embargo, permanecía inquieto y oscuro, negándose a revelar sus secretos. Javier, observando la escena desde la distancia, sintió un remordimiento profundo. Sabía que él era el responsable de lo que estaba sucediendo. Su ambición, su deseo de modernizar la pesca había desatado la furia del mar. Pero ¿cómo podía dar marcha atrás? ¿Cómo podía admitir que se había equivocado? Mientras tanto, en las profundidades del océano, algo oscuro y monstruoso seguía acechando, esperando el momento oportuno para desatar su venganza. Los susurros de las profundidades se hicieron más fuertes, más amenazantes, anunciando la llegada de una tormenta que cambiaría para siempre el destino del pueblo. Capítulo 4. Sombras en el agua.
El pueblo se había convertido en un hervidero de murmullos y miradas furtivas. Ya no se trataba de pequeños accidentes o casualidades desafortunadas. El mar, antes fuente de sustento y orgullo, se había transformado en una amenaza latente, un monstruo invisible que acechaba bajo la superficie. La salinidad en el aire parecía haberse intensificado, impregnando cada rincón con un olor acre a peligro inminente. Días antes, el barco de Benito, el Lucero, había regresado al puerto envuelto en llamas. No hubo explicación lógica. Un fallo eléctrico, dijeron algunos, pero nadie creía realmente esa versión. El fuego había consumido la embarcación con una voracidad inusual, dejando tras de sí una estela de humo negro y un silencio sepulcral. Benito y su tripulación se salvaron de puro milagro, pero las quemaduras sufridas y el terror en sus ojos hablaban de algo más que un simple incendio. Luego fue el Esperanza, el barco de los hermanos Ruiz. Una avería inexplicable en el motor los dejó a la deriva durante casi un día entero, a merced de las corrientes y las olas. Regresaron demacrados, con la barba crecida y la mirada perdida, murmurando sobre sombras que se movían bajo la superficie y un silencio antinatural que los había rodeado durante horas. Pero la gota que colmó el vaso fue la desaparición de Ricardo, un joven pescador que había salido a faenar una noche tranquila y nunca regresó. Su barco fue encontrado a la mañana siguiente, vacío y a la deriva, con las redes recogidas y el motor en marcha. No había señales de lucha, ni rastro de Ricardo. Simplemente se había desvanecido, tragado por el mar. La desaparición de Ricardo había desatado el pánico. La gente se encerraba en sus casas al caer la noche, rezando a sus santos protectores y encendiendo velas para alejar a los malos espíritus. Los niños no jugaban en la playa, y los pescadores evitaban mirar al mar, temerosos de lo que pudieran encontrar. Javier, antes tan confiado y optimista, ahora se movía con una sombra perpetua en el rostro. La culpa lo carcomía por dentro. Sabía que todo esto había comenzado con su idea de usar explosivos. Recordaba las palabras de Mateo, resonando en su cabeza como un eco fantasmal. La ira del mar no perdona. Intentaba convencerse de que todo era una coincidencia, una serie de eventos desafortunados, pero la lógica no podía acallar el miedo que le atenazaba el corazón. Una noche, Javier se encontró caminando sin rumbo por el puerto, con la mirada fija en las oscuras aguas. La luna, menguante, apenas iluminaba la superficie, dejando entrever formas inquietantes en las profundidades. Sintió un escalofrío, como si algo lo estuviera observando desde abajo. Se sobresaltó al escuchar una voz a su lado. Era Mateo, envuelto en su viejo abrigo de pescador, con el rostro curtido por el sol y el salitre. «No puedes dormir, ¿verdad, Javier?», dijo Mateo, con una voz tranquila pero penetrante. Javier negó con la cabeza, incapaz de articular palabra. «Sé lo que sientes», continuó Mateo. «La culpa pesa como una losa, ¿verdad? Pero no es solo tu culpa, Javier. Todos fuimos ciegos, sordos a las señales que nos enviaba el mar». «¿Qué podemos hacer, Mateo?», preguntó Javier con la voz quebrada. «¿Cómo podemos detener esto?». Mateo suspiró, mirando hacia el horizonte. «No lo sé, Javier. Creo que hemos despertado algo que no podemos controlar. La ira del mar es una fuerza poderosa, una venganza ancestral que se alimenta de nuestra codicia y nuestra falta de respeto. Quizás ya sea demasiado tarde». Mateo propuso una reunión en la plaza del pueblo al día siguiente. Quería hablar con los pescadores, intentar hacerles entrar en razón, convencerlos de que debían abandonar las prácticas agresivas y pedir perdón al mar. Javier, aunque escéptico, aceptó ayudarlo. Era lo menos que podía hacer. La reunión se celebró al atardecer, con la plaza iluminada por la tenue luz de las farolas. Casi todos los pescadores del pueblo acudieron, aunque muchos lo hicieron con recelo y desconfianza. La atmósfera era tensa, cargada de miedo y resentimiento. Mateo habló con calma y serenidad, recordando las antiguas leyendas, la importancia de respetar el equilibrio del mar, las consecuencias de la codicia y la arrogancia. Javier, a su lado, asintió con la cabeza, confirmando las palabras del viejo pescador. «Sé que muchos de ustedes no creen en estas cosas», dijo Mateo, «pero miren a su alrededor. ¿Acaso no ven las señales? ¿Acaso no sienten la ira del mar en sus corazones? Debemos detener esto, antes de que sea demasiado tarde. Debemos volver a las viejas costumbres, a la pesca tradicional, al respeto por la naturaleza. Debemos pedir perdón al mar y esperar que nos conceda su clemencia». Algunos pescadores escucharon con atención, reflexionando sobre las palabras de Mateo.
Otros, sin embargo, se mostraron escépticos y desafiantes. ¿Pedir perdón al mar?, exclamó uno de ellos, un hombre corpulento llamado Tomás. Estás loco, Mateo. ¿Crees que el mar es una persona que puede perdonarnos o castigarnos? Estos son solo supersticiones de viejos. No son supersticiones, Tomás, respondió Mateo. Son la sabiduría de nuestros antepasados, la experiencia de generaciones de pescadores que han vivido en armonía con el mar. Tonterías, gritó Tomás. Necesitamos pescar, Mateo. Necesitamos alimentar a nuestras familias. No podemos darnos el lujo de volver a las viejas costumbres. La discusión se acaloró, con gritos y acusaciones cruzadas. La plaza se convirtió en un campo de batalla verbal, con dos bandos enfrentados, los que apoyaban a Mateo y los que se aferraban a la esperanza de una última gran pesca. En medio del caos, la familia de Ricardo, el pescador desaparecido, organizó una vigilia en la playa. Encendieron una hoguera y rezaron en silencio, con la mirada fija en el oscuro horizonte. Las llamas danzaban al ritmo del viento, proyectando sombras grotescas sobre la arena. El mar, inquieto y oscuro, respondía con un rugido sordo y amenazante. Javier observaba la escena desde la distancia, sintiendo una profunda tristeza y desesperación. Sabía que la división en el pueblo era irreparable, que la codicia y el miedo habían corroído el alma de sus habitantes. Se sentía impotente, incapaz de detener la catástrofe que se avecinaba. Mientras las llamas de la hoguera se extinguían y el sol se hundía en el horizonte, Javier sintió una presencia extraña a su lado. Se giró y vio a Mateo, con el rostro iluminado por la luz de la luna. —¿Qué vamos a hacer, Mateo? —preguntó Javier con la voz temblorosa. Mateo suspiró, mirando hacia el mar. —No lo sé, Javier, pero sé que el mar no nos perdonará fácilmente. La ira del mar es implacable y su venganza será terrible. Solo podemos esperar que nos conceda una muerte rápida. Esa noche Javier no pudo dormir. Se quedó despierto, escuchando el rugido del mar y el aullido del viento. Tenía la sensación de que algo terrible estaba a punto de suceder, de que el pueblo estaba al borde del abismo, y sabía, en lo más profundo de su ser, que él era el responsable de todo. Capítulo 5. Hacia el abismo. La desesperación olía a salitre y miedo, impregnando cada rincón de la taberna del Ancla. Javier, con los ojos inyectados en sangre y la mandíbula tensa, golpeó la mesa con el puño. «Tenemos que hacerlo. Una última vez. El atún sigue ahí, lo sé». A su alrededor, los pocos pescadores que quedaban se removían incómodos. Las sombras danzaban en sus rostros curtidos, reflejando la tormenta que se gestaba tanto fuera como dentro de ellos. Habían perdido amigos, compañeros, incluso la fe en el mar que siempre les había sustentado. La desaparición de Samuel, el joven cuyo rostro aún resonaba en la vigilia silenciosa de sus padres, pesaba como una losa. «Javier, basta», dijo Antonio, su voz ronca por el cansancio y el miedo. «Ya hemos perdido demasiado. ¿Cuántos más tienen que morir?» «No vamos a morir», replicó Javier, con una vehemencia casi histérica. «Vamos a pescar. Vamos a demostrarle al mar que no nos vamos a rendir». Mateo, sentado en un rincón oscuro, observaba la escena con tristeza. No intentó intervenir. Sabía que las palabras eran inútiles contra la marea de la ambición desmedida y el orgullo herido. Había visto esa misma obstinación en otros antes, y siempre había terminado en tragedia. Finalmente, 4 hombres, impulsados por una mezcla de desesperación económica, lealtad ciega a Javier y la necesidad de demostrar su valentía, accedieron a acompañarlo. Antonio, a pesar de sus protestas iniciales, también se unió. La culpa por haber participado en la pesca con explosivos lo carcomía por dentro, y sentía que debía hacer algo para enmendar su error, aunque fuera una locura. «Bien», dijo Javier, con una sonrisa tensa. «Partiremos al amanecer». La mañana llegó envuelta en una niebla espesa y presagios. El mar estaba inquieto, con olas que rompían con furia contra el muelle. El cielo, plomizo y amenazante, parecía presionarles con su peso. Los pocos familiares y amigos que se acercaron a despedirlos lo hicieron en silencio, con miradas cargadas de temor. Mateo se acercó a Javier mientras éste abordaba el nuevo amanecer, el barco más grande de la flota, ahora convertido en un espectro solitario. «Javier», dijo Mateo, su voz grave y llena de preocupación, «por favor, regresa. Todavía estás a tiempo». Javier lo miró fijamente, con una expresión que Mateo no supo descifrar. ¿Arrepentimiento? ¿Desafío? ¿O simplemente locura? «No puedo, Mateo», respondió Javier con un hilo de voz. «Tengo que hacerlo, por el pueblo, por mi padre».
Mateo asintió, resignado. Sabía que nada de lo que dijera cambiaría su decisión. Se limitó a colocar una mano sobre su hombro, sintiendo la rigidez de sus músculos tensos. «Que Dios te acompañe», susurró Mateo. El nuevo amanecer se alejó del muelle, envuelto en la niebla y el sonido ensordecedor de su motor. Mateo permaneció allí, observándolo hasta que desapareció en la inmensidad del océano, un punto minúsculo desafiando la furia de la naturaleza. A medida que avanzaban mar adentro, el clima empeoraba. El viento aullaba con fuerza, levantando olas gigantes que azotaban el barco con violencia. La lluvia caía a cántaros, dificultando la visibilidad. Javier, aferrado al timón, luchaba por mantener el rumbo, mientras los demás hombres se sujetaban con fuerza para no ser arrastrados por la borda. «Deberíamos regresar», gritó Antonio, con la voz apenas audible por encima del estruendo de la tormenta. «No», respondió Javier, con una determinación fanática. «Ya casi llegamos a la zona de pesca». De repente, un relámpago iluminó el cielo, revelando una pared de agua que se acercaba a gran velocidad. Una ola gigantesca, mucho mayor que cualquier otra que hubieran visto antes, se elevaba amenazante sobre ellos. «Agárrense», gritó Javier, pero ya era demasiado tarde. La ola los golpeó con una fuerza brutal, levantando el nuevo amanecer como si fuera una pluma y arrojándolo violentamente hacia abajo. El barco crujió y se estremeció, amenazando con partirse en dos. En medio del caos y la confusión, los hombres luchaban por sobrevivir. Algunos fueron arrastrados por la borda, desapareciendo entre las olas embravecidas. Otros se aferraban desesperadamente a cualquier cosa que pudieran encontrar, rezando por un milagro. Javier, golpeado y magullado, logró sujetarse al timón. A través de la lluvia torrencial vislumbró algo en las profundidades del mar. Una sombra oscura, amorfa, que se movía con una velocidad antinatural. Algo grande, muy grande, que acechaba bajo la superficie. El miedo le paralizó el cuerpo. No era un banco de peces, ni una ballena, ni ninguna otra criatura que conociera. Era algo diferente, algo antiguo, algo maligno. La ira del mar, materializada en una pesadilla viviente. De repente, el barco se detuvo en seco, como si hubiera chocado contra un muro invisible. Un sonido horrible, un crujido gutural y profundo, resonó bajo sus pies. El nuevo amanecer comenzó a hundirse lentamente, arrastrado hacia el abismo por una fuerza invisible. Javier intentó gritar, pero la voz se le quedó atascada en la garganta. Vio como los últimos de sus compañeros eran tragados por las olas, sus rostros petrificados por el terror. Entonces lo sintió. Un tirón, una fuerza poderosa que lo arrastraba hacia abajo, hacia la oscuridad. Luchó con todas sus fuerzas, pero era inútil. La ira del mar lo reclamaba como suyo. Cuando ya creía que iba a morir ahogado, su mano chocó contra un trozo de madera flotante. Se aferró a él con desesperación, luchando por mantenerse a flote mientras el nuevo amanecer se hundía en las profundidades. La tormenta, como si hubiera cumplido su cometido, comenzó a amainar. El cielo se aclaró, revelando un mar agitado pero menos violento. Javier, exhausto y traumatizado, flotaba a la deriva, rodeado de restos del naufragio y los cuerpos inertes de sus compañeros. Después de horas interminables, un barco de rescate lo encontró. Estaba delirando, balbuceando incoherencias sobre lo que había visto en el mar. Nadie le creyó. Lo atribuyeron al estrés, al miedo, a la locura. Pero Javier sabía la verdad. Sabía que algo terrible acechaba en las profundidades, esperando el momento oportuno para volver a atacar. La ira del mar no había sido apaciguada, solo había saboreado la sangre y quería más. Capítulo 6. El precio de la avaricia. Javier regresó como un fantasma arrastrado por la marea. Lo encontraron aferrado a un trozo de madera, tiritando bajo la lluvia persistente que ahora azotaba la costa. Sus ojos, antes llenos de ambición, ahora eran pozos vacíos, reflejando un terror que calaba hasta los huesos. Lo llevaron en silencio hasta su casa, el pueblo entero conteniendo el aliento, temeroso de romper el hechizo de silencio que se había apoderado de ellos. Nadie preguntó al principio. Lo desnudaron de sus ropas empapadas, lo envolvieron en mantas calientes y le ofrecieron caldo caliente. Pero Javier permanecía ausente, su mirada fija en un punto invisible más allá de las paredes de la casa. Fue su madre, con el rostro surcado de arrugas de preocupación, quien finalmente se atrevió a hablar. «Javier, hijo mío, ¿qué ha pasado?» Una sacudida recorrió el cuerpo de Javier. Sus labios se movieron, pero al principio no salió ningún sonido. Luego un murmullo gutural, ininteligible.
Poco a poco las palabras comenzaron a formarse, torpes, fragmentadas, como si fueran trozos rotos de un naufragio. La tormenta, el nuevo amanecer, se lo tragó a todos. Su voz era un susurro ronco, apenas audible por encima del golpear constante de la lluvia contra las ventanas. Intentaron calmarlo, asegurarle que era la conmoción, el trauma. Pero Javier insistía, con una urgencia desesperada en su mirada. No fue solo la tormenta. Había algo ahí abajo. Comenzó a hablar de tentáculos que surgían de la oscuridad, de ojos brillantes que lo observaban desde las profundidades, de una furia primordial que resonaba en el agua como un trueno sordo. Hablaba de cómo el barco había sido zarandeado como un juguete, cómo sus compañeros habían sido arrastrados al abismo sin un grito, cómo una fuerza invisible había destrozado la madera y el metal como si fueran de papel. Nadie le creyó del todo. Lo atribuyeron al delirio, a la locura provocada por el terror y la hipotermia. Pobre chico, decían en voz baja, ha perdido la cabeza. Pero en el fondo, una semilla de duda comenzaba a germinar en sus corazones. Porque todos habían sentido el cambio en el mar, la atmósfera opresiva, la sensación de que algo acechaba bajo la superficie. Mientras Javier se hundía en un estado de catatonia intermitente, el pueblo se enfrentaba a una realidad aún más tangible. Estaban aislados. La tormenta había derribado las líneas telefónicas, y las carreteras que conducían a la costa estaban bloqueadas por deslizamientos de tierra. El puerto, antes bullicioso de actividad, ahora era un cementerio de barcos varados y aparejos rotos. El mar, normalmente una fuente de sustento, se había convertido en una barrera infranqueable, un muro de agua gris y amenazante que los separaba del resto del mundo. Mateo observaba todo desde la ventana de su casa, con el rostro marcado por la tristeza y la resignación. Había visto esto venir, lo había advertido, pero nadie le había escuchado. Ahora el precio de la avaricia se había cobrado, y el pueblo entero pagaba las consecuencias. Se dirigió a la playa, donde las olas rompían con furia contra la arena. El aire estaba cargado de sal y un olor acre, casi metálico, que le revolvió el estómago. Miró hacia el horizonte, donde el cielo y el mar se fundían en una masa indistinguible de grises. La ira del mar, murmuró con la voz quebrada por el viento. No ha terminado, ¿verdad? No hubo respuesta, solo el rugido implacable de las olas. Pero Mateo sabía que no estaba solo. Podía sentir la presencia, la misma que había sentido Javier en sus momentos de terror. Una presencia antigua, poderosa y profundamente ofendida. Los días siguientes fueron una tortura lenta y silenciosa. Los pescadores restantes, demasiado asustados para acercarse al mar, se reunían en pequeños grupos, hablando en voz baja, mirando con recelo las sombras que se alargaban al caer la noche. Las provisiones comenzaban a escasear, y la desesperación se cernía sobre el pueblo como una niebla densa. Algunos intentaron racionalizar lo sucedido, buscar explicaciones lógicas a los eventos inexplicables. Pero la verdad era que no había lógica que pudiera explicar la furia ciega del mar, la presencia maligna que había reclamado las vidas de sus seres queridos. Javier permanecía en su cama, ajeno al caos que reinaba a su alrededor. A veces despertaba gritando, presa de pesadillas horribles, balbuceando sobre las criaturas que había visto en las profundidades. Su madre, con el corazón roto, lo cuidaba con una devoción silenciosa, aferrándose a la esperanza de que algún día volviera a ser el hombre que había conocido. Una noche Mateo decidió actuar. Reunió a los pocos pescadores que aún confiaban en él y les propuso un plan. Sabía que no podían luchar contra la ira del mar con fuerza bruta, ni con la tecnología moderna que tanto había admirado Javier. La única forma de apaciguar la furia del océano era ofrecer un sacrificio, un gesto de arrepentimiento y respeto. Condujo a los pescadores hasta la iglesia del pueblo, donde recuperaron una antigua estatua de la Virgen del Carmen, la patrona de los marineros. La estatua, cubierta de polvo y telarañas, parecía irradiar una tristeza silenciosa, como si también sintiera el peso de la tragedia que había caído sobre el pueblo. Al amanecer, Mateo y los pescadores llevaron la estatua hasta el extremo del muelle, donde el mar seguía rugiendo con furia. Con un dolor profundo en sus corazones, arrojaron la estatua al agua, ofreciéndola como un símbolo de su arrepentimiento y su promesa de respetar el mar en el futuro. Mientras la estatua se hundía en las profundidades, un silencio repentino se apoderó del pueblo. El viento cesó, la lluvia amainó,
y las olas se calmaron, como si el mar hubiera contenido la respiración. Por un momento hubo una sensación de paz, una tregua frágil entre el hombre y la naturaleza. Pero Mateo sabía que era solo una ilusión. La ira del mar no se apaciguaba tan fácilmente. La ofensa era demasiado profunda, la herida demasiado grande. El sacrificio de la estatua era solo un primer paso, un reconocimiento de la culpa. La verdadera penitencia sería una vida entera de respeto y humildad ante la inmensidad y el poder del océano. El sol comenzó a elevarse sobre el horizonte, tiñendo el cielo de tonos dorados y rosados, pero la luz del amanecer no trajo consuelo al pueblo. La sensación de amenaza persistía, una sombra invisible que se cernía sobre ellos, recordándoles constantemente el precio de su avaricia. Javier nunca se recuperó por completo. Pasó el resto de sus días en un estado de semiconciencia, atormentado por las visiones de las criaturas que había visto en el mar. El pueblo, marcado por la tragedia, nunca volvió a ser el mismo. La alegría y la prosperidad fueron reemplazadas por la cautela y el temor. Y el mar. El mar siguió ahí, implacable e impredecible, recordándoles constantemente que su furia, aunque momentáneamente contenida, siempre estaba latente, esperando una nueva provocación. La lección había sido aprendida con sangre, pero la pregunta persistía. ¿Sería suficiente para evitar que la historia se repitiera? Mientras Mateo observaba el horizonte, sintió un escalofrío a lo largo de su espina dorsal. Sabía que la cosa seguía ahí abajo, en las profundidades oscuras e inexploradas del océano, esperando, observando, y la certeza de que algún día, tal vez en un futuro lejano, la ira del mar volvería a despertar se instaló en su corazón como una losa de hielo. El ciclo de venganza había comenzado, y solo el tiempo diría si alguna vez llegaría a su fin.